Durante mucho tiempo he tenido un recuerdo que ha sido fuente de dolor y angustia durante toda mi vida desde la infancia. Mi psiquiatra está convencido de que mis recuerdos están deformados en un intento de suprimir el trauma, y comencé a creerle. He estado tomando medicamentos contra la ansiedad durante casi 22 años y medicamentos contra la depresión durante 18. Finalmente, me convencieron de que estos recuerdos fueron, de hecho, el resultado de la supresión. Finalmente, comencé a superar todo. Y luego, esta tarde, lo vi. Vi el canal de la televisión oculto que me había convencido de que era un recuerdo falso, y grité. Mi hermano desapareció cuando yo tenía 9 años. Su amigo fue encontrado muerto en nuestra sala de estar. Fui interrogado, al igual que mi padre, pero la naturaleza de la muerte de Dan desafió la explicación y la falta de pruebas hizo que el caso no tuviera solución. Fui considerado un testigo poco confiable después de mi lloroso testimonio a la policía. En los meses siguientes, me llevaron a un psicólogo infantil y finalmente me recetaron medicamentos antes de someterme a años de terapia de memoria reprimida. Sin embargo, estaba allí cuando sucedió. Y a partir de hoy, ahora, estoy seguro de que lo que vi fue de hecho real. Mis padres nos criaron a Ryan y a mí en el suburbio de Hatfield, Pensilvania. Tuvimos un patio, una buena educación, buenos amigos y las últimas consolas de videojuegos de 16 bits. Estaba feliz a los 9 años, disfrutando de las vacaciones de verano mientras el calor sofocante de junio inundaba las calles. Mi hermano mayor, Ryan, tenía 14 años y era un sabelotodo irritante, siempre contando chistes y metiéndose en problemas. Aún así, él me cuidó y siempre se apresuró a defenderme si algún matón trataba de meterse conmigo. Realmente tuve suerte al pensarlo ahora. Un fin de semana cuando papá estaba trabajando y mamá se había ido a hacer mandados, estaba jugando con mi consola en la habitación cuando Ryan comenzó a gritar desde abajo. Mike, Mike, ven aquí, mira esto. Llamó desde la sala. Escuché el estruendo de los aplausos viniendo de la televisión y me arrastré fuera de mi habitación y miré a Ryan, quien me mostró su característica sonrisa, marcada por ese lunar en su mejilla. El lunar había sido un punto doloroso al crecer y lo llevó a tener una piel gruesa después de haber sido llamado Marilyn Monroe muchas veces en la escuela primaria. Miré más allá de mi sonriente hermano hacia la televisión, hacia una imagen que se deformaba y se veía como una estación para adultos. Sí, papá bloquea el canal porno, pervertido, le respondí. Sacudí mi cabeza como en desaprobación, pero luego la imagen en la TV se arregló sola. En pantalla había un panel de personas sentadas cuyos rostros se veían algo mal. Tenían todas las características normales, ojos, narices y bocas, pero tenían una forma y un tamaño extraños, como si cada uno estuviera en el lugar incorrecto, o tal vez en la forma incorrecta. Parecían deformados y casi falsos. Era bastante espeluznante. ¿Qué demonios es eso?, yo pregunté. Solo ven aquí y mira esto, llamó Ryan y se sentó con las piernas cruzadas frente a la pantalla brillante. Tenía curiosidad y no tenía nada mejor que hacer. Bajé mis pequeños pies por las escaleras alfombradas y me paré al lado de Ryan, mirando a las personas extrañas en la pantalla. Esta no es una estación real, dijo Ryan enérgico. ¡Mira! Su dedo señaló la esquina de la pantalla. El canal leyó 23.3. Un canal en medio de los canales. Luego señaló la perilla. Nuestro televisor era uno de esos antiguos que tenían botones a un lado de la pantalla para cambiar el canal. Descansaba en medio de los canales. Este espectáculo es jodidamente extraño.
dijo Ryan. Yo me senté al lado de mi hermano mientras la imagen entraba y salía de la distorsión y vimos un programa de televisión diferente a todo lo que habíamos visto antes. 7 individuos con caras de aspecto extraño conversaban entre ellos con susurros. Un hombre calvo y de cara brillante, que parecía ser el presentador del programa, caminaba de un lado a otro frente a un gran panel negro reflectándose en la pantalla. La imagen se alteró y cambió a medida que el efecto de distorsión entraba y salía, pero de pronto me di cuenta de que era un gran cuadro de vidrio negro, tal vez 1 metro cuadrado y probablemente bastante grueso. Después de algunas deliberaciones, los individuos sentados en el panel de discusión levantaron grandes tarjetas con números de izquierda a derecha. 3, 21, 53, 501, 413, 8, 42. No tenía idea de lo que esos números podrían significar, pero me empecé a sentir nervioso al seguir viendo el programa. La gente con rasgos pellizcados y extraños me asustó más que nada. Era como si todos hubieran recibido cirugías plásticas severamente malas, deformando tanto su proporción normal para que todos parecieran terroríficos. ¿Qué es esto?, le pregunté a Ryan, quien me dijo que me callara. No sé, deja de hablar, me dijo un poco perturbado. La cámara cambió para mostrar un primer plano del hombre de pie, el presunto anfitrión. Mi piel se erizó inmediatamente una vez que su primer plano llenó la pantalla. Ryan jadeó y luego dijo «mierda» en voz baja. Mierda fue una buena forma de expresar lo que estábamos viendo en ese momento. El hombre era calvo, y el primer plano revelaba que la piel de su espeluznante rostro estaba compuesta casi por completo de cicatrices a medio sanar. La piel brillante y rosada se apretaba alrededor de los contornos de su cráneo. Era una reminiscencia de una víctima de quemaduras a la que le habían injertado la piel, pero de una manera que no tenía ningún sentido lógico. Sus dientes eran impecables, de un blanco brillante, pero sus labios eran irregulares, mezclados con la costura que era desigual, como si hubieran sido divididos cirujanos no calificados. Era como si le hubieran realizado una cirugía estética horrible, con el único propósito de hacerlo parecer más inquietante. El anfitrión miró a la cámara con pequeños ojos negros debajo de pliegues doblados de tapas deformadas. Pequeñas cuencas negras que me miraban desde la pantalla parpadeante. El pelo de mi cuello se erizó cuando él puso de lado la cabeza ligeramente, como si se hubiera percatado de algo. Contuve el aliento mientras él, emocionado, apuntaba a la cámara y hablaba. 2913, 2913. El anfitrión gritó con voz apagada y tensa a través de los labios masacrados. Mi hermano y yo nos miramos en estado de shock. El número de nuestra casa era 2913. Seguramente fue una coincidencia espeluznante, pero tenía 9 años y estaba absolutamente aterrorizado en este momento. ¡Apágalo!, le grité a Ryan, pero este solo me volteó a ver boquiabierto mientras miraba la televisión. El presentador señaló con un dedo torcido a la audiencia, una serie de aproximadamente 20 personas cuyas espaldas estaban dando a la cámara. La persona a la que habían señalado se levantó y se movió hacia un lado para avanzar por el pasillo. Era una mujer que parecía enferma y cansada. Tenía una apariencia lúgubre. Se le notaba demacrada, con bolsas debajo de los ojos sobre esas mejillas hundidas. Su edad era un misterio, ya que su rostro había sido destrozado de manera similar al resto. Saber si tenía 25 u 85 años.
arrastró un pie detrás de ella mientras el anfitrión la señalaba con un dedo. Mientras salía del pasillo y entraba en el camino hacia el escenario, estaba claro que su pie izquierdo colgaba de la pierna, conectado solo por la piel misma. Dios mío, Ryan exhaló en voz baja. La mujer subió cojeando las escaleras hasta el escenario con piso negro y se dirigió al panel, tomando asiento al final de los individuos de aspecto extraño. Una toma de gran angular mostró a un asistente vestido de negro que se apresuraba por detrás de un escenario con cortinas a la izquierda y le entregó un cartel que decía 2913 en números gruesos y negros. 13 en números gruesos y negros. Estos no parecían efectos especiales y hasta donde yo sabía eran demasiado gráficos para la televisión. ¡Apágalo!, le grité a Ryan, pero él parecía hipnotizado por el extraño programa de la televisión. La cámara luego mostró un primer plano de la mujer sosteniendo el cartel y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. No era una mujer, era una niña mutilada, mucho más joven pero masacrada cosméticamente como el resto. Su cara estaba demacrada, marcada en líneas debajo de los ojos y las mejillas, haciéndola parecer más vieja. Ella parecía muy familiar. Sin embargo, me tomó un tiempo descubrir de dónde reconocía esa nariz, con ese patrón particular de pecas. Hice la conexión mientras mi estómago se hundía en el piso. Era Amber Darton, la chica que había estado en todas las noticias después de haber desaparecido, presuntamente secuestrada en el patio de su casa el año pasado. La había visto tantas veces en los periódicos, en la pared de la oficina de correos e incluso en los cartones de leche, que no había dudas. Era imposible ignorarlo. Su rostro había sido terriblemente alterado en lo que parecía ser un intento de ocultar su identidad. Ryan, ella es Amber Darton, la chica que había desaparecido. Yo comencé a llorar. No podía soportarlo más. Ryan, llama a la policía. Mierda, tienes razón. Joder. Ryan se levantó, tropezó hacia atrás y corrió hacia el teléfono inalámbrico de la cocina. Lo agarró y marcó, pero solo unos segundos después, la imagen en pantalla volvió a formar bandas onduladas de un canal, como si justo antes de hacer clic en el canal 23, donde se transmitía un juego de béisbol. ¡No!, grité y me acerqué al viejo televisor, golpeando el costado para intentar restaurar la imagen. Jugué con la perilla tratando de equilibrarla entre los canales, pero no se pegaría ni encontraría ese canal oculto. No importa cuán lentamente giré la perilla. Fue inútil. Ese extraño espectáculo no volvió. No cuando mi madre regresó a casa y trató de escuchar nuestras súplicas, donde le pedíamos que nos creyera, pero no lo hizo. Y menos cuando un oficial de policía uniformado llegó a nuestra puerta, lo que hizo que nuestra madre realmente lo perdiera esta vez. Explicó la imaginación hiperactiva de sus hijos, obligándonos a disculparnos con el hombre. Nadie nos creyó. Ryan y yo estábamos decididos a encontrar la estación durante toda la semana, pero no tuvimos suerte. El canal hizo clic muy claramente entre los canales físicos del televisor, y el fenómeno que Ryan había descubierto parecía haber sido una casualidad. Podría haber sido emisoras pirata, me dijo Ryan un día. En el 87 los hackers lo hicieron en Chicago con una máscara Max Headroom.
No sé. Parecía que estaba tratando desesperadamente de superarlo y descartarlo como una broma o una casualidad. No creo que quisiera enfrentar la posibilidad de que lo que vimos fuera real. Los días pasaron y sinceramente pensé que ese era el final. Dios, desearía que lo hubiera sido. Unas semanas más tarde, el amigo de Ryan, Dan, de la escuela, vino y vieron películas de terror a altas horas de la noche, después de que mamá y papá estaban dormidos. Observé a escondidas The Thing desde lo alto de las escaleras sin que ellos lo supieran. Después de que terminó, comenzaron a conversar sobre extrañas historias de terror de la vida real y fenómenos inexplicables. Entonces Ryan mencionó el espectáculo. Hay una estación de televisión oculta, lo juro por Dios. Mi hermano pequeño y yo la vimos, explicó Ryan a las burlas de Dan, un niño más grande que siempre llevaba chaquetas de cuero y se imaginaba a sí mismo como el miembro perdido de una banda de horror punk. ¡Qué estupidez!, respondió Dan después de escuchar el resumen de los acontecimientos. Él sonrió y luego sacudió la cabeza. Si la estación existiera, cientos o incluso miles de personas la habrían visto. Te juro que era real, viejo. Ryan se acercó a la televisión y comenzó a tocar la perilla de la estación. Lo habíamos hecho una docena de veces desde el incidente y, por supuesto, nunca más hubo ninguna señal. Dan se reía entre dientes mientras sacaba un Marlboro de un paquete en el bolsillo de su chaqueta y se dirigía a la puerta para salir a fumar. Pero entonces sucedió. Hubo un estallido de estática, un crujido cuando la imagen parpadeó, y luego bandas onduladas de color se deslizaron por la pantalla. Dan se detuvo a medio paso, con el cigarrillo apagado colgando de su labio. Joder, esto es... Ryan gritó en voz baja para evitar despertar a nuestros padres. Sentí que mis tripas se retorcían al verlo. Era algo peligroso, algo demasiado oscuro para explorar. Sin embargo, Ryan y su amigo rudo Dan era del tipo que perseguía lo emocionante. Vi desde lo alto de las escaleras cómo esas caras aparecían una vez más en la pantalla. El panel de individuos desfigurados y ese anfitrión de piel brillante con ojos negros y dientes perfectos, justo debajo de la carne desbastada de su rostro. ¿Qué mierda? Dan retrocedió y volvió a la sala para ver el horrible espectáculo. Esto es una locura. Observé por unos segundos mientras el panel de individuos levantaba pancartas con números. 814, 2, 601, 22B, 3F, 210, 2002. El anfitrión apareció frente a la pantalla una vez más en un primer plano grotesco. Me estremecí con un escalofrío al ver esa cara terrible y masacrada, mirando fijamente a la cámara, entrecerrando los párpados mal formados sobre ojos negros y brillantes. 2913, 2913, rápido. Señaló con un dedo a un hombre demacrado que se encontraba en la audiencia, quien se tambaleó lentamente hacia arriba y hacia el escenario para sostener una tarjeta recién pintada que leía 2913, el número de nuestra casa. Mi garganta se cerró y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Luego, el anfitrión caminó hacia el gran cuadrado de cristal negro insertado en el escenario. Me sentía mal del estómago, pero no podía mirar hacia otro lado. El cristal negro cuadrado comenzó a iluminarse como si se encendiera una luz desde el otro lado. La habitación de una casa y dos personas frente a la cámara. Mi corazón
se detuvo por un segundo cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Detrás del cristal había un reflejo de nuestra sala, pero visto desde el otro lado. De pie, frente al público, estaban mi hermano Ryan y su amigo Dan. ¿Qué rayos? Dan gritó y dio un paso hacia atrás de la pantalla. Sus acciones se reflejaron en el gran panel cuadrado, como si fuera una ventana al interior de nuestra casa. Hubo un tono áspero y distorsionado que retumbó en el televisor, bajo y profundo. Sonó por un segundo, se detuvo por 2, luego volvió a sonar en repetición. Mi miedo había aumentado hasta el punto de que no podía soportarlo. ¡Apágalo!, grité desde lo alto de las escaleras. Solo entonces alerté a mi hermano y a su amigo de mi presencia. Ese tono análogo y profundo retumbaba sonando, y mi hermano corrió hacia la televisión, moviéndose inquieto con la perilla. La imagen permaneció mientras cambiaba de estación. Permaneció incluso después de presionar el botón de apagado. «Esto no puede ser real», dijo Ryan. Sacó el enchufe del televisor y la pantalla finalmente se puso negra con un crujido. Pero entonces el tono volvió a sonar, distorsionado y profundo, retumbando lo suficientemente fuerte como para temblar de golpe, seguido por fuertes crujidos en la madera. Ryan gritó desesperado de cara a la puerta de entrada de nuestra casa. Entré corriendo a mi habitación y cerré la puerta de golpe, cerrándola con dedos temblorosos. Hubo una horrible serie de chasquidos y crujidos, seguidos por el grito más horrible y estridente que he escuchado. Todo después fue borroso. Recuerdo las voces de mis padres, confundidos por los sonidos que los despertaron. El grito de mi madre, gritos frenéticos. Mis padres comprobando si yo estaba bien. Sirenas de la policía y ambulancias. Todos, y digo todos, preguntaban si sabía dónde estaba Ryan. Yo no lo sabía. Dan preguntaban si sabía dónde estaba Ryan. Yo no lo sabía. Dan fue encontrado extendido sobre la alfombra. Le habían cortado completamente las muñecas, los tobillos y el cuello, aunque la piel seguía intacta. Era como si hubieran sido separados de su cuerpo. Su causa oficial de muerte figuraba como hemorragia interna, aunque la forma en que sufrió sus heridas era un completo misterio. Y eso fue el final de todo. Crecí en un adulto jodido con problemas psicológicos debido al trauma. Tengo medicamentos para la ansiedad en mi desayuno y antidepresivos en el almuerzo. He estado en sesiones de terapia durante toda mi adolescencia y mi vida adulta. Estaba convencido de algún truco loco, o tal vez mi mente había imaginado lo que más temía en esa pantalla. Ryan fue presumiblemente secuestrado y asesinado. Incluso tuvimos un funeral para él 7 años después del incidente, una vez que fue declarado legalmente muerto en ausencia. No había visto ni escuchado de él en 30 años, no hasta esta tarde. Hoy estaba buscando noticias para ver mientras comía una cena de microondas. Estaba parpadeando las estaciones sin prestar atención al canal, solo a lo que estaba apareciendo en la pantalla. Noticias, cocina, dibujos animados. Y luego mi sangre se congeló. Observé la imagen con la cual había luchado toda mi vida para convencerme de que era un engaño o algún recuerdo reprimido transfigurado. La estación leyó 23.3.
y el familiar televisor de pesadilla apareció una vez más. Fue ese mismo escenario, el mismo estudio y una fila de personas desfiguradas que parecían haber tenido horribles cirugías plásticas. Todos eran nuevas caras masacradas, pero exactamente la misma configuración. El anfitrión era un hombre calvo, muy cicatrizado, pero claramente una persona diferente. Observé la rutina familiar de levantar carteles de direcciones de calles cuando la cámara de primer plano se fijó en el rostro mutilado del anfitrión. 21B. 21B. Dijo frenéticamente. Su dedo torcido estaba apuntando a la... 21B. Dijo frenéticamente. Su dedo torcido estaba apuntando a la pantalla antes de bajar para señalar a una mujer en la audiencia. Mi corazón tropezó en mi pecho hasta que me dolió. Mi garganta se secó y mis ojos se abrieron de miedo. Sentí la helada garra del horror trazarme por la columna. Vivía en el departamento 21B de mi calle, pero no fue la dirección lo que me hizo salir gritando por la puerta de mi apartamento, bajar las escaleras y salir a la calle. No fue eso, sino la cara masacrada del anfitrión.